vamos a ver ahora ligamiento y la prueba de chi cuadrado. Ven que del chi cuadrado no nos vamos a separar nunca más. Volvemos al programa, las mismas unidades que vimos recién. Recombinación en la unidad 2, variabilidad del material hereditario, y en la unidad 3, transmisión del material hereditario. Repasamos lo que vimos recién. Los genes completamente ligados están muy cerquita y no recombinan, mientras que los genes incompletamente ligados sí recombinan. Y si se acuerdan, en las últimas dos filminas anteriores hablamos del cruzamiento de prueba de la heterocigota para poder identificar si los genes están ligados o no. Cuando nosotros hacemos el cruzamiento de prueba de un individuo heterocigota, si se acuerdan cuando vimos recombinación independiente, vimos que en la descendencia de ese cruzamiento de prueba nos aparecían 4 clases fenotípicas, todas en la misma proporción, y esas proporciones correspondían a la proporción de las gametas que producía la F1. Eso es cuando teníamos recombinación independiente. En este caso, la descendencia del cruzamiento de prueba también me va a estar reflejando qué pasó en la meiosis del individuo heterocigota. Solo que cuando los genes están ligados, yo no puedo estimar a priori, antes de analizar la descendencia del cruzamiento de prueba, si los genes van a estar o no ligados, y tampoco puedo predecir a qué distancia van a estar ligados. Pero sí sé una cosa, que si los genes están completamente ligados, no van a recombinar, y por lo tanto en mi descendencia del cruzamiento de prueba yo me voy a encontrar con 2 clases fenotípicas, una de cada clase parental. Voy a tener una descendencia, la mitad de la descendencia, parecida al padre de fenotipo dominante, y la otra mitad de la descendencia parecida a este padre de fenotipo recesivo. En esta situación, cuando yo hago el cruzamiento de prueba y en la descendencia solo veo 2 clases fenotípicas, puedo asumir que el ligamiento es completo. Y en ese caso digo que la distancia entre los genes es de 0 centimorgan y el porcentaje de recombinación es del 0%. Cuando los genes están incompletamente ligados, como en este caso, puede ocurrir crossover. Y en la descendencia de mi cruzamiento de prueba, yo me voy a encontrar con 4 clases fenotípicas, pero esas clases fenotípicas van a tener diferentes proporciones, y va a haber 2 clases más abundantes. Las clases que derivan de las gametas parentales van a ser siempre más abundantes que las clases recombinantes. Entonces, en este caso yo sé que los genes recombinan, lo que no sé es cuál es la proporción. Entonces, para determinar si los genes están ligados, tenemos que hacer ese análisis de chi cuadrado a la descendencia del cruzamiento de prueba. Con eso vamos a poder determinar si los genes están ligados o no, cuál es la fase en la que están ligados. Si los genes, con la fase nos referimos a si la combinación original son los 2 alelos dominantes en un cromosoma y los 2 recesivos en el homólogo, o si vienen alternados dominantes y recesivos. Vamos a determinar también cuál es la distancia entre esos genes, porque ya sabemos que un 1% de recombinantes corresponde a 1 centimorgan de distancia entre los genes. Vamos a verlo con unos ejemplos. Y antes de entrar en esos ejemplos, vamos a recordar una cosa que hemos visto en la primera parte de las clases, y es que la generación F1 es hija de padres puros distintos, por lo tanto es heterocigota para todos los genes que yo esté considerando, y siempre me muestra el fenotipo dominante.
Y vamos a plantear como ejemplo dos cruzamientos de prueba. Vamos a ver qué pasa en cada uno de ellos y cómo analizamos esos resultados. Antes de eso, vamos a recordar qué pasaba cuando hablábamos de recombinación independiente. Vamos a volver a hacer énfasis en la recombinación independiente porque nuestra hipótesis nula para comprobar si los genes están ligados o no va a ser que los genes recombinan de manera independiente. Tomamos como hipótesis nula que los genes recombinan de manera independiente porque es algo que podemos predecir en función de las leyes de Mendel. Nosotros sabemos que si los genes están en diferentes cromosomas, van a producir 4 clases de gametas en la misma proporción. El padre homocigota recesivo va a producir una única clase de gametas, por lo tanto el aporte a la descendencia es el mismo. Y en la descendencia del cruzamiento de prueba de esos individuos me voy a encontrar con 4 clases fenotípicas que aparecen en proporciones similares. Cuando nosotros hacemos el chi cuadrado para estos fenotipos que observamos en la descendencia, vemos que las 4 clases fenotípicas son similares y cuando calculamos nuestro valor de chi cuadrado es menor que el valor de la tabla y por lo tanto decimos que estos genes recombinan de manera independiente. Con esta misma hipótesis nula vamos a trabajar para ver, para reconocer e inferir si los genes están ligados o no. No podemos de antemano decir que los genes van a estar ligados y tampoco podemos predecir a qué distancia. Pero sí podemos predecir qué es lo que va a ocurrir si los genes están en cromosomas distintos. Por eso esta va a ser nuestra hipótesis nula. Entonces, veamos qué pasa en el caso de que los genes estén completamente ligados y no recombinen. El heterocigota va a producir 2 clases de gametas. ¿Por qué? Porque si este proceso acá no ocurre, estos 2 alelos van a quedar como venían, N grande a grande, y estos 2 alelos van a quedar como venían, N chica y A chica. Las gametas de este heterocigota, fíjense que es heterocigota porque tengo N grande, N chica, A grande, A chica. Produce solamente 2 clases de gametas. El individuo, padre del cruzamiento de prueba, es el homocigota recesivo para los 2 genes, como siempre. Entonces, este heterocigota produce 2 clases de gametas, la mitad con los 2 alelos dominantes y la mitad con los 2 alelos recesivos. Les pregunto yo a ustedes, ¿en qué fase están ligados los genes en este ejemplo que estamos viendo? Hola, ¿se escucha? Acoplamiento, profe. Acoplamiento, muy bien, pensé que los había perdido. Acoplamiento, tengo los 2 alelos dominantes sobre un cromosoma y los 2 alelos recesivos sobre el otro cromosoma. Están ligados en acoplamiento y en este caso están completamente ligados. Vamos a ver cómo quedaría la descendencia. Como produjeron solo 2 clases de gametas, estos individuos heterocigotas, en la descendencia van a aparecer plantas con el fenotipo dominante, en este caso le pusimos hojas normales y plantas altas, y plantas con el fenotipo recesivo, hojas moteadas y bajas. Seguimos teniendo 2 clases fenotípicas y esas 2 clases, como ya dijimos, son las parentales. Son parentales porque es la combinación original de esos genes. Cuando nosotros vayamos a plantear nuestro chi cuadrado, dijimos que nuestra hipótesis es que los genes recombinan de manera independiente.
Y si recombinan de manera independiente, en la descendencia del cruzamiento de prueba yo espero encontrar 4 clases fenotípicas en la misma proporción. Cuando yo vea los valores observados, me encuentro con que tengo 105 individuos de plantas con hojas normales y altas, 103 individuos moteados y bajos, pero hay 2 clases fenotípicas que no aparecen. Y cuando calculo el valor de chi cuadrado, fíjense el valor que da. 208 para este ejemplo. Cuando vayamos a contrastar con el valor de la tabla, este valor de chi cuadrados es mucho más grande que el valor de la tabla, que lo buscamos para 5% de probabilidad y 3 grados de libertad, porque yo espero ver 4 fenotipos y los grados de libertad son la clase fenotípica menos 1. En este caso, rechazamos la hipótesis nula y decimos que las frecuencias fenotípicas observadas no se ajustan a las esperadas en una descendencia de cruzamiento de prueba cuando los genes son independientes. Y en este caso decimos que el porcentaje de recombinación es 0 y la distancia entre los genes es 0 también. Es un caso de ligamiento completo. ¿Hasta acá vamos bien? ¿Sí? Buenísimo. Sí, sí. Todos dicen que sí. Perfecto. Vamos a ver qué pasa ahora cuando los genes están incompletamente ligados. Seguimos tomando los mismos caracteres. Hojas normales y plantas altas y hojas moteadas y bajas. Tenemos nuestro padre homocigota recesivo y el heterocigota que vamos a poner a prueba a ver si esos genes están ligados. Estos genes ahora están a una distancia tal que permite que ocurra crossover y por lo tanto se generan gametas parentales que van a venir de las cromátidas que no participan del crossover y esas gametas serán N grande a grande y N chica a chica. Y vamos a tener también gametas recombinantes que derivan de estas 2 cromátidas que sí participan del crossover. Pero ahora ya no puedo decir que tengo un cuarto de cada gameta. Voy a tener que analizar la descendencia del cruzamiento para determinar si están ligados y qué porcentaje de gametas son recombinantes. Nuestro padre homocigota recesivo produce una única clase de gametas. Cuando analizamos la descendencia del cruzamiento de prueba, vemos que aparecen 2 clases parentales y 2 clases recombinantes. Están las 4 clases fenotípicas que esperaríamos ver si los genes recombinaran independientemente. ¿Qué cosa les llama la atención en estas 4 clases fenotípicas? Les pregunto yo a ustedes. ¿Qué tiene de distinto respecto de la recombinación independiente? ¿Hay algo acá que les llame la atención? Las proporciones, dicen acá, Lore. Las proporciones. Esas proporciones son estas. Vemos que los n grande a grande son 55 plantas, los n chico a chico son 53 y los n grande a chico y n chico a grande no llegan a 10. Tengo 2 clases fenotípicas muy abundantes respecto de otras 2. Entonces, puedo ya sospechar que estos genes no recombinan de manera independiente. De todas maneras, voy a hacer mi análisis de chi cuadrado para estar segura, porque estoy viendo 4 clases fenotípicas y esas clases fenotípicas están en distintas proporciones. Entonces, nuevamente voy a proponer mi hipótesis nula, que va a ser que en principio los genes recombinan de manera independiente. Y entonces, en la descendencia del cruzamiento de prueba, espero encontrarme 4 clases fenotípicas en igual proporción. Cuando registro mis valores observados para cada fenotipo, veo que tengo plantas normales y altas 55, normales bajas 8, moteadas altas 7 y moteadas bajas 53.
esas dos clases están en una proporción bastante menor que las clases que tengo en los extremos. Cuando calculemos nuestro valor de chi cuadrado, vemos que nuevamente es un valor bastante alto, y cuando lo comparamos con el valor de chi cuadrado de la tabla, vemos que es mucho mayor que este valor, y dijimos que cuando el chi cuadrado calculado es mayor que el de la tabla, rechazamos la hipótesis nula. Eso significa que las frecuencias observadas en la descendencia del cruzamiento de prueba no se ajustan a las que esperamos cuando los genes recombinan de manera independiente. Significa entonces que estos genes están ligados, y como además yo veo dos clases recombinantes, estos genes están incompletamente ligados, distinto del caso anterior en donde estas clases no aparecían. Acá aparecen, y aparecen en un porcentaje del 12%. ¿Cómo calculamos este porcentaje? Vamos a sumar el total de individuos y vamos a hacer una reglita de 3 nada más, que tengo acá 15 individuos sobre los 123 son recombinantes. Eso me va a dar el 12% de recombinación. Y si dijimos que el porcentaje de recombinación es equivalente a la distancia entre los genes, este 12,2% lo voy a traducir en un 12,2 centimorgan de distancia entre los genes. Entonces, cuando los genes están completamente ligados, en la descendencia de mi cruzamiento de prueba, yo voy a obtener 100% de fenotipos parentales, voy a ver solo dos clases fenotípicas y las dos clases van a ser parentales porque la recombinación no ocurre. La recombinación va a ser del 0%, la distancia entre los genes va a ser del 0 centimorgan. Cuando nosotros hagamos el análisis de chi cuadrado para los fenotipos que estamos viendo, vamos a ver que rechazamos la hipótesis porque hay dos clases que yo esperaba ver y que no aparecen. En cambio, cuando los genes están incompletamente ligados y analicemos la descendencia del cruzamiento de prueba de la F1, vemos que aparecen 4 clases fenotípicas. Los fenotipos parentales son más abundantes y los fenotipos recombinantes son menos abundantes. El porcentaje de recombinación es mayor que 0 y menor o igual a 50. Eso va a depender de la distancia a la que se encuentren los genes. Mientras más separados están, mayor es el porcentaje de recombinación. El porcentaje de recombinación va a ser el equivalente a la distancia entre los genes, y voy a reconocer que están incompletamente ligados haciendo un análisis estadístico como vimos recién. Voy a ver que en la descendencia de mi cruzamiento de prueba hay dos clases más abundantes y dos clases menos abundantes, y cuando calculemos nuestro valor de chi cuadrado vamos a rechazar la hipótesis de recombinación independiente. Cuando los genes están completamente ligados, es casi obvio y no hace falta hacer el chi cuadrado para darme cuenta que la situación con la que estoy trabajando. De todas maneras, en los ejercicios que nosotros les dejamos en el capítulo de la guía, están planteadas las situaciones para que ustedes lo vean y lo ejerciten y analicen situaciones de ligamiento completo e incompleto. Hasta acá. ¿Entendió? A ver. Sí, profe. ¿Sí? Sí, dicen que sí. Sí, dicen que Buenísimo. Entonces, vimos siempre referida a comparando con lo que ocurre cuando los genes recombinan de manera independiente.
¿sí? Esa va a ser nuestra hipótesis. ¿Por qué? Las leyes de Mendel nos permiten a nosotros predecir las descendencias de los cruzamientos cuando los genes son tomados de manera individual o cuando se ubican en cromosomas distintos. Podemos predecir lo que va a ocurrir en esas situaciones. Lo que no podemos hacer es predecir si los genes están ligados, no podemos hacer eso a priori, tampoco podemos predecir a qué distancia van a estar ligados. Entonces necesitamos recurrir al análisis de chi cuadrado, asumiendo que los genes van a estar recombinando de manera independiente y ponemos a prueba esa hipótesis, siempre analizando la descendencia de un cruzamiento de prueba. ¿Por qué? Porque de esa manera vamos a estar viendo qué ocurre en la meiosis de la heterocigota. ¿Quedó alguna duda? ¿Se entendió? ¿Alguien quiere decir algo?